Mesopotamia, palabra que deriva del griego y que significa entre ríos, es el nombre de la región de Asia anterior comprendida entre el Éufrates y el Tigris, que desembocan en el Golfo Pérsico. Actualmente forma parte de la República de Irak. Tal como sucede en el Nilo y el Indo, las orillas del Éufrates y del Tigris comenzaron a poblarse. Grupos nómadas fueron ocupando Mesopotamia, haciéndose sedentarios y formando aldeas permanentes. Ellos cultivaron la tierra, igual que en otras regiones del globo. Pero como en Mesopotamia los veranos son tórridos y las lluvias escasas, tuvieron que planear y construir sistemas de riego artificial, que demandaron el trabajo colectivo de una población numerosa y organizada. Para el año 4000 a.C., aquellos pueblos habían alcanzado un notable desarrollo económico y social que se propagó desde el centro de Mesopotamia hasta la actual Turquía, la meseta de Irak y el valle del Indo, mientras que en el sur, la desembocadura del valle de la Baja Mesopotamia, invadida antiguamente por las aguas del Golfo Pérsico, fue permitiendo su paulatina ocupación. Poco antes del año 3500 a.C., aparecieron en el sur de Mesopotamia los sumerios y llegaron a desarrollar una notable civilización. Para algunos historiadores, la primera en merecer ese nombre. La economía de Sumer se basaba en la agricultura y ganadería, como en el resto de Mesopotamia. El periodo de ocupación y establecimiento de los sumerios fue nombrado por los arqueólogos como la época de Uruk. Durante esos 500 años, del 3500 al 3000 a.C., se formaron distintas ciudades y Sumer alcanzó el grado de civilización. Pero a pesar de ocupar una misma región y compartir una cultura similar, las ciudades sumerias no se integraban políticamente en un estado, tal como sucedería siglos más tarde en las polis griegas. Cada ciudad de Sumer tenía su propio gobierno, el cual era encabezado por el patesi o rey, que además de gobernante, era el principal sacerdote. La religión sumeria consideraba a los dioses propietarios de las vidas y riquezas del reino. Como sacerdote principal, el patesi era el intermediario entre ellos y los fieles. Sede del gobierno y del culto, de los talleres y almacenes del reino, el templo-palacio era la construcción más destacada de la ciudad y el centro de toda su actividad. A veces una ciudad sumeria o semítica trató de extender su dominio a otra ciudad o región. Una antiquísima leyenda sumeria narra la tentativa del rey semita Agá de la ciudad de Kirsh de someter a la de Uruk. Gilgamesh, el patesi de Uruk, reunió al consejo de ancianos para considerar el ultimátum de Agá, que había sitiado la ciudad. Como los ancianos optaron por la rendición, Gilgamesh no se quedó conforme y reunió a una asamblea de combatientes, integrada por hombres en edad de combatir, que se pronunció por la guerra. Las tropas de Gilgamesh rompieron el cerco y derrotaron a las fuerzas de Agá. Esta leyenda llegó a nosotros por un texto escrito siglos después de esos hechos, pues cuando ocurrieron, Sumer recién inventaba la escritura, o sea, hacia el año 3000 a.C. Al comienzo, esa escritura era pictográfica. Lo que designaba estaba representado por un dibujo. Pero la práctica transformó luego a los pictogramas en signos simples y abstractos que no reproducen el dibujo de lo expresado. Por la forma de cuña que tenían sus signos, a esta escritura posteriormente se le denominaría como cuneiforme. La escritura dio origen a las escuelas, las que preparaban a los escribas, indispensables para la compleja sociedad que la civilización fue creando. Los escribas, además de leer y escribir,
debían de conocer aritmética, geometría y el sistema de pesas y medidas, los cuales los sumerios se habían inventado para sus operaciones mercantiles, porque el comercio era indispensable para Sumer, que carecía de madera, piedras duras y metales, imprescindibles para su evolución económica. En busca de las materias primas, los Sumer comerciaron con sus vecinos y con lejanas regiones. Sus barcos navegaron sus ríos y salieron al Golfo Pérsico. Los productos sumerios se comerciaron en toda Mesopotamia. Hacia el este, sus caravanas alcanzaron el río del Indo, atravesando montañas y desiertos. Los contactos con otras regiones, además de su importancia económica, ampliaron los conocimientos geográficos y establecieron rutas permanentes. Costumbres, lenguas, conocimientos y técnicas se transmitieron en un intercambio cultural que enriqueció a todos los grupos humanos. Los más antiguos escritos de Sumer y de la historia son los registrados de las existencias, contratos y operaciones financieras que demuestran la importancia del comercio sumerio. Esa prosperidad generó un periodo de esplendor llamado la Edad de Oro de Sumer, entre los años 2800 y 2470 a.C. Durante la Edad de Oro, Ur era el centro del comercio internacional. Ahí llegaban piedras y metales preciosos, así como madera y otros materiales esenciales para la construcción de edificios y embarcaciones. Elaborados por hábiles artesanos sumerios, muchas de las materias primas volvían a exportarse ya como productos manufacturados. Como consecuencia del gran desarrollo alcanzado por los Sumer, las tareas de gobierno y administración del reino se hicieron más complejas. El patesi debió delegar parte de sus funciones y dos sectores fueron ganando poder. Por un lado, el clero, que además de ocuparse del culto, manejaba buena parte de la economía. Por el otro, una clase mercantil, integrada por comerciantes que habían crecido al ritmo del desarrollo de Sumer. Otra parte de la población la formaban los numerosos funcionarios públicos, entre los cuales, pues sí, abundaban los escribas. A este sector burocrático le seguía el de los artesanos, fundidores, carpinteros, albañiles, alfareros y varios trabajadores especializados. Por último, estaban los campesinos, la parte más numerosa de la sociedad cuyas actividades básicas eran agropecuarias. También el voluminoso comercio exterior demandaba un nutrido cuerpo de marineros, navegantes, jefes de caravana y conductores, encargados tanto del tráfico marítimo como del terrestre. Cada ciudad-estado contaba con un ejército estable, que en tiempos de paz eran empleados en la construcción de obras públicas. Todo ciudadano sumerio era libre, pero existían esclavos, que eran prisioneros de guerra o extranjeros comprados o capturados. A medida que las ciudades sumerias fueron creciendo, la clase sacerdotal fue ganando privilegios y disponiendo de tierras y de mano de obra propias restadas al antiguo poder real. El palacio y el templo ya no constituían una unidad. En el año 2500 a.C., Lagash había ganado cierto predominio sobre otras ciudades sumerias. El patesi de Lagash era Urukagina, quien se propuso limitar el poder de los sacerdotes, tal como siglos más tarde intentaría el faraón hereje Akenatón en el antiguo Egipto. Distintas medidas de gobierno y las leyes que promulgó para impedir ciertos abusos de los poderosos convirtieron a Urukagina en el primer reformador de la historia. Urukagina gobernó durante 7 años, al cabo de los cuales fue destronado por Lugalsa Gaeshi, patesi de Uma, antigua rival de Lagash. Más tarde, también por la fuerza, Lugalsa Gaeshi sometió a otras ciudades, Uruk,
Ur y Larsa, y extendió su dominio al centro y norte de Mesopotamia, y posiblemente hasta el Mediterráneo. Del centro de Mesopotamia, habitado por los acadios, que era un pueblo de origen semita, surgiría la figura que enfrentaría a Lugalsaguesi, Sargón, quien era un militar acadio y, según un texto de la época, venía de origen humilde. Con el apoyo de algunas ciudades semitas, Sargón recuperó territorios dominados por Lugalsaguesi, a quien después derrotaría en su propio país, o sea, Sumer. Lugalsaguesi fue tomado prisionero y condenado por su acción devastadora como conquistador de la región, y fue expuesto en una jaula ante el templo del dios Enlil, en la ciudad sumeria de Nippur. Sargón fue un destacado militar y hábil político, y cuando conquistó Sumer, mantuvo en sus cargos a los gobernantes nativos, quienes debían pagar tributo a Akkad, o también conocida como Ágade, la ciudad fundada por el emperador. Sargón formó un verdadero imperio basado en un ejército profesional de más de 5.000 hombres, perfectamente equipados y entrenados, pero no solo unificó por primera vez la extensa y rica Mesopotamia, sino que la extendió, alcanzando por el oeste el Mediterráneo y por el este la región montañosa de Asiria y Elam. Todas las rutas comerciales, tanto pluviales como terrestres, estaban controladas por el Señor de Oriente, como se lo llamó entonces. La mayoría de esas rutas habían sido abiertas por los sumerios, que en parte las siguieron utilizando. La dinastía fundada por Sargón se prolongó hasta su bisnieta, manteniendo el poder por casi 200 años. Ágade era el centro económico de su vasto imperio. Los conquistadores aprovecharon la cultura de sus conquistados. Mitos, leyendas y la propia lengua de Sumer fueron asimilados por los semitas. Es posible que el sumerio fuera ya un idioma internacional por su irradiación cultural y económica, pero hasta los dioses y las creencias de los vencidos aparecieron en la religión de los vencedores. Claro, transformados, pero todavía reconocibles. Posteriormente esos legados serían heredados por Babilonia. El último gran rey de la dinastía fundada por Sargón fue su nieto Naram-Sin, que supo mantener la cohesión del imperio, aunque debió de guerrear para lograrlo. Su reinado de 50 años fue un periodo de prosperidad económica y gran desarrollo artístico y cultural, pero sus sucesores no estuvieron a su altura. El imperio del Señor de Oriente sería destruido por los Hutul, habitantes de las montañas del este de Mesopotamia, probablemente apoyados por sectores de Sumer. Considerados bárbaros por Sumer y Akkad, estos rudos montañeses penetraron por la fuerza en Mesopotamia hacia el año 2285 a.C. Uruk y Ur fueron saqueadas por los Hutul, pero la mayoría de las ciudades sumerias fueron tratadas con cierta benevolencia. En cambio, las de Akkad no tuvieron esa suerte. Fueron destruidas y su capital, Ágade, arrasada hasta sus cimientos. Algunas de las dinastías mesopotámicas se refugiaron en Uruk durante el dominio de los Hutul, mientras Lagash, entonces con más de 2.000 habitantes, vivió un periodo de notable prosperidad, a pesar de ser vasalla de los nuevos conquistadores. El comercio internacional de Lagash se extendió a un territorio tan amplio como el que dominara el imperio de Sargón. Quizá las caravanas de Lagash pagaban un derecho de tránsito al atravesar las regiones ocupadas por los Hutul, pero lo cierto es que la prosperidad volvió a Sumer, o por lo menos a una parte del país, y así pudieron realizarse templos, canales de riego y edificios.
no con grandes bloques de piedra como los usaban los egipcios, sino con pequeños ladrillos cocidos, que llevaban impresos el sello real. Rica, refinada y pacifista, Lagash no estaba llamada a terminar con los invasores Gutul. La tarea fue obra de otra ciudad, Uruk, a cuyo frente estaba el patesi Utu-Hegal. Más de 140 años de dominación habían debilitado a los Gutul. Tirigán, el último monarca bárbaro, fue derrotado por las fuerzas de Utu-Hegal en el año 2138 a.C., y este fue abandonado en el campo de batalla por sus propios soldados, que escaparon a las montañas. La victoria de Utu-Hegal fue festejada por todo Sumer, que recuperaba así su independencia, pero esto no significó que se admitiera el predominio de Uruk. Como otra muestra de la rivalidad de las ciudades-estado, en el año 2124 a.C., Ur-Namum se sublevó contra Utu-Hegal y fundó la tercera dinastía de Uruk. El siglo de gobierno de esta dinastía marcó el apogeo de la civilización sumeria, que es conocido como el periodo de Sumer-Akkad, pues Ur-Namum consiguió unificar ambos territorios, sumándole los de Babilonia y Elam, y construyendo un estado monárquico. Ur-Namum y su sucesor e hijo, Shuiji, fueron llamados reyes de la equidad por sus reformas jurídicas. Los acadios gozaban de todos los derechos civiles y podían ocupar cargos oficiales. Esta serie de leyes sería el antecedente del famoso código que 2 siglos después promulgaría Murabi, rey de Babilonia. Durante la tercera dinastía de Uruk, el poder estaba centralizado en el monarca, pero cada ciudad o región contaban con un gobernante local, y aunque Enlil fue proclamado dios nacional, se respetaban los dioses particulares de cada ciudad. Como colaborador principal del trono, se nombraba un primer ministro elegido entre los viejos gobernantes. Gran parte del poder económico que anteriormente manejaba el palacio y el templo pasó a los particulares. Fletados por comerciantes y financiados por banqueros, los mercaderes sumerios navegaron hasta Timur, actual Bahrein, para negociar con mercaderes del Golfo Pérsico, de Arabia y del Valle del Indo. De ahí, las naves regresaron con metales y piedras preciosas. Ur creó una especie de seguro marítimo, por el cual un banquero asumía el riesgo de un eventual desastre, compensando por una participación de las ganancias proporcionadas en una travesía normal. Los comerciantes se agrupaban en una especie de cámara mercantil llamada Karum para defender sus derechos. Por entonces, Ur cubría una extensión de 6.500 por 2.300 metros y era atravesada por calles estrechas e irregulares donde las cargas debían ser trasladadas por portadores o asnos. Los edificios más importantes eran el Palacio Real, rodeado de un alto muro de ladrillos, y el templo, sobre el cual se elevaba la construcción escalonada llamada Sigurat, la cual tenía varios pisos. El apogeo de Sumer se extiende del año 2016 a.C., durante el reinado del quinto rey y último rey de la tercera dinastía de Uruk, Ubisin. A través de los siglos, nómadas o inmigrantes semitas de otras regiones fueron penetrando en Mesopotamia, integrándose a sus ciudades o reinos, e incrementando su peso político y económico dentro de la sociedad. Con los sumerios no pasó lo mismo. No recibieron nuevas gentes de su raza, cuyo origen es todavía dudoso, y terminaron por diluirse entre sus populosos vecinos. Ubisin debió soportar las presiones de Mari
al norte de Mesopotamia, y de los elamitas, viejos rivales del este, de más allá del Tigris. Y Sumer sucumbió, pero muchas de sus contribuciones al desarrollo humano, como la escritura, la rueda y las prácticas mercantiles, quedarían definitivamente integradas a la humanidad. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.